Eh, Hola, buenos días, Dania Massanet. Buenos días, Hemdol. Saludos. Bueno, hoy la verdad que tenemos buenas noches desde Cecilia Pérez, buenas noches desde Nueva Jersey. Hola, Juan Rivera nos dice hola, buenas noches desde Jalisco. Mis casillas, ya está. Nada, no os preocupéis, son las cosas típicas. Claudia Mónica, soy sobreviviente de una madre narcisista, una madre y familia narcisista, y si marcha atrás como narcisista es la muerte en vida. Gloria Márquez, buenas noches, saludos desde California. Bueno, como sabéis, hoy tenemos un tema muy interesante que se titula ¿Cómo identificar a un narcisista encubierto? Es un tema que da mucho de sí, la verdad es que vamos a hablar de un tema que de verdad es interesante. Como sabéis, mientras yo os pongo el tema, podéis ir dejando vuestros comentarios en el chat y después una vez que finalice pasamos a comentar todo, a responder a todo lo que me habéis consultado. Eh, Tenemos que volver de nuevo, ir ajustándonos de nuevo a una hora de tiempo en el directo, por lo que os comentaba antes de que tengo mucho trabajo ahora, se me empieza a acumular ya y tengo que volver ya al horario normal. Durante el verano hemos estado haciendo los directos casi de 2 horas de largo. Lo normal es que sean de una hora porque yo en las mañanas tengo muchas actividades y tengo que tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Así que vamos a ir pasando al tema. Eh, a ver, como os comentaba, el tema de hoy es cómo identificar a un narcisista encubierto. Los narcisistas encubiertos, bueno, ya sabéis, los narcisistas, hay dos tipos generales o se clasifican los narcisistas, entre otras tantas clasificaciones. Sobre todo hay una importante, una que es la que más importancia se le da, que los clasifica en narcisistas grandiosos y narcisistas encubiertos. Los narcisistas grandiosos sería ese narcisista típico, ese narcisista que es fácilmente identificado por todo el mundo, que es un narcisista alaraco, un narcisista arrogante, prepotente, que se le ve perfectamente porque parece que lleva escrito la frase narcisista en la cara, ¿no? Porque es una persona que se hace ver, que se hace notar fácilmente, parece que siempre es el más listo, que lo sabe todo, es el que aparenta o alardea de tener una mejor situación económica, siempre trata de atribuirse méritos, es una persona que siempre trata de imponer sus criterios, imponer sus normas. En su familia es una persona que, aparte de que da una imagen de prestigio, de hombre importante, siempre tiene la familia muy controlada directamente. Él dice claramente que él es una persona que tiene que controlar, que es una persona que está por encima de los demás, discute con todo el mundo, discute con facilidad de los temas en los que él cree que es un experto, que suele ser la mayoría de los temas de los que habla, con lo cual es una persona que es relativamente fácil de identificar como narcisista. Como ya digo, son personas arrogantes, personas que se hacen notar en la calle, ¿no? Hace poco he sacado mi novela De los cielos al infierno, en donde el protagonista, Felipe, es precisamente un narcisista grandioso y es una persona que se hace notar directamente, que su presencia se nota en cualquier sitio y es el perfil perfecto de un narcisista grandioso, ¿no? El narcisista encubierto, sin embargo, es una persona mucho más difícil, mucho más que fluye mucho más entre las personas. Se llama encubierto precisamente porque es difícil de identificar. Es una persona que no es arrogante a primera vista, es una persona que a primera vista no trata de imponer sus criterios a los demás, sino solo cuando a él le conviene, solo con las personas que a él le conviene, que incluso podría parecer una persona casi hasta discreta, una persona que no se nota demasiado, que pudiera parecer un personaje gris, un personaje que no quiere destacar nunca, que trata de pasar desapercibido. Todas estas características
son las que hacen que sea una persona tan difícil de identificar como narcisista, que muchas personas se confundan al principio cuando tratan con él, porque es alguien tan discreto, con un perfil tan bajo, que realmente nadie podría decir que esta persona es narcisista, ¿no? Eh, Al igual que todos los narcisistas, el narcisista vulnerable también es una persona centrada en sí mismo, es una persona egoísta, es una persona egocéntrica, es una persona abusadora de los demás o de las personas que tiene bajo su control, es una persona que trata siempre de controlar los sitios donde está, que trata de ser el que figure, pero lo hace de una forma tan encubierta, tan lenta, tan... bueno, hoy parece que, perdón un segundín porque estoy viendo que están entrando aquí una serie de mensajes. Si me perdonáis un momento. Bueno, es que hoy parece ser que la persona que habíamos puesto, Germania, hoy parece ser que no ha podido o no está todavía presente, que es la persona que lleva un poco el control. Bueno, seguimos con el tema que estábamos hablando. Si vemos por ahí que hay otra cosa de este tipo, pues intervendremos para solucionarlo. Como decíamos, es difícil identificar a este narcisista encubierto de tal forma que recibe muchos tipos de nombres. Por ejemplo, hay también se le llama narcisista sensible, también narcisista hipervigilante, narcisista encubierto, como decimos, narcisista vulnerable. Recibe muchos nombres diferentes precisamente por ese perfil que tiene sibilino, perfil que tiene encubierto, que hace difícil de identificar, que no nos da pistas de esos rasgos predominantes típicos de los narcisistas. Y esto es lo que hace que sea una persona que confunda a los demás, que sea una persona que pase desapercibida entre la vorágine diaria. Muchas veces en el trabajo resulta que tienes un compañero que tú lo percibes como una persona callada, como una persona discreta, pero después al final es la persona que siempre termina apuntándose los méritos, la persona que siempre termina de forma indirecta controlando al grupo, que siempre al final resulta el elegido por el jefe para determinadas tareas porque ha sabido manipular, ha sabido, y sin embargo, como se dice vulgarmente, parece una mosquita muerta, ¿no? Parece alguien que no haría nunca nada, alguien que no sería capaz de hacer ni una buena acción ni un mal gesto, ¿no? Como se suele decir. Pero sin embargo, al final es el que controla toda la situación. Por eso son personas tan difíciles de identificar. En las relaciones normales, sobre todo en las relaciones de pareja, este tipo de narcisistas tiene un efecto realmente devastador, porque ya de por sí el narcisista con sus estrategias, el narcisista grandioso con sus estrategias de enamoramiento, de aproximación hacia la víctima, ya es bastante dañino, pero cuando hablamos de una persona a la que no se le puede identificar como narcisista, una persona que actúa por debajo, realmente el efecto que tiene después en la relación de pareja es terrible. Sobre todo porque confunde mucho a la víctima. La víctima no es capaz de definirlo como una persona narcisista. Cuando alguien tiene una relación con un narcisista encubierto, puede ocurrir que pasen años hasta que la persona identifica a ese otro como un narcisista, hasta que es capaz de darse cuenta de que realmente debajo hay una especie de monstruo conspirador, un monstruo que trata de arrastrar todo de llevar el agua a su molino, de tener siempre la razón, de dirigirlo todo, de controlarlo todo, pero que lo hace de una forma tan oculta que resulta muy difícil identificarlo. Como digo, esto dentro de una relación de pareja tiene un efecto realmente devastador, en el sentido de que confunde tanto a la víctima que después de años la víctima sigue pensando que está tratando con una persona introvertida, con una persona que sí que tiene sus mañas, que tiene sus manías, que tiene su forma muy particular de llevar las cosas, pero que no termina de identificarlo como una persona narcisista, y tampoco termina de entender o de darse cuenta de que esa persona es la culpable de todas esas situaciones difíciles que está pasando, de esa carencia emocional en la que vive, de ese sufrimiento en el que está. Cuando hay descalificaciones suelen ser descalificaciones veladas, pero que hacen mucho efecto.
Bueno, vamos a ver las características porque al ir dándonos, al ir relatando las características que tienen estos narcisistas, es cuando os iréis dando cuenta de por qué hacen tanto daño, cómo es el tipo de violencia psicológica que ellos emplean, que produce el mismo daño o mayor que el que produce un narcisista grandioso, pero sin embargo la víctima no es tan consciente de que está ocurriendo. Ya digo que a veces pasan años antes de que la víctima se dé cuenta de que realmente está con un narcisista encubierto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora esas características que diferencian al narcisista grandioso del narcisista encubierto. Como digo, en el fondo las características generales siguen siendo las mismas, siguen siendo personajes egocéntricos, siguen siendo personajes abusadores, personajes que buscan el control, el poder en las situaciones que necesitan el combustible negativo, igual que el positivo, pero sobre todo el negativo, al igual que el narcisista grandioso. Pero sí hay, vamos a señalar hoy, 7 rasgos que lo diferencian perfectamente un tipo de narcisista de otro. En primer lugar, tienen una presunción de superioridad callada. No es una persona que demuestre, que trate siempre de estar por encima de los demás, que trate de demostrar esa superioridad, sino que lo hacen de una forma oculta, de una forma como relajada, de una forma tranquila, de una forma sibilina. Mientras que el narcisista grandioso es un personaje exagerado, un personaje que es fácil de detectar por esos gestos grandilocuentes que tiene, maquinaciones que buscan con facilidad la atención, habla con un tono alto, tiene una presencia que se hace notar siempre en cualquier lugar al que llega. Sin embargo, el narcisista encubierto puede ser bastante difícil de identificar porque tienden a tomar una actitud más de observación que de actuación. Son personas que se quedan un poco, como si dijéramos, en la trastienda, analizando las situaciones. Esto se percibe muy bien en el ámbito laboral, ¿no? Que ellos adoptan una postura un poco retrasada, no son los que están siempre interviniendo, no son los que están siempre dejando su opinión, pero sí están hablando con los otros compañeros, sí están maquinando, manipulando a los otros compañeros para que sean los otros compañeros los que manifiesten la opinión que tiene el narcisista. Son capaces de influir sobre los demás, son capaces de hacer que sus ideas tengan importancia en el grupo y que al final sus ideas terminen triunfando y sean las que se valoren. Por supuesto, todo esto indirectamente también se lo va a hacer llegar al jefe de que quien está detrás de las ideas es él, porque por supuesto no va a renunciar a la gloria, ni al poder, ni al control. Al final va a tener fama de que es una persona muy inteligente, de que es una persona callada, de que es una persona introvertida y que actúa de esa manera un poco porque como que no se atreve a hablar, que no se atreve cuando en realidad es una estrategia muy bien planteada para no destacar, para no dar la nota, para siempre actuar desde abajo en silencio y manipulando a las personas. Como digo, es una especie de superioridad callada que busca no expresar una negatividad, busca precisamente, y esto es lo peligroso, que busca no crearse enemigos, busca siempre actuar de una forma muy civilina, muy encubierta y de forma que nadie se le resista. Esto, mientras que con un artista grandioso es fácil con su actitud arrogante que otras personas se le pongan enfrente, se le opongan y tenga que estar en una perpetua lucha, especialmente ya digo en el ambiente laboral, que tenga que estar esforzándose por imponer sus criterios. Sin embargo, el narcisista encubierto lo hace todo por debajo y parece como que consigue las cosas sin esfuerzo, que consigue las cosas sin tener que imponerse, sin tener que pelear con nadie, porque lo hace todo a base de la influencia y de la manipulación de las personas que le rodean. En segundo lugar, tiene una especie, podríamos llamarlo, de un egocentrismo alejado de sí mismo. O sea, uno no percibe que sea una persona egocéntrica, como digo, todo esto lo hace manipulando a las personas de alrededor, por lo cual no da esa importancia de que se considere el centro del universo, sino que lo hace
de una forma vicaria, utilizando a las personas que le rodean para conseguir que se cumplan sus fines. Parece como que son los demás los que están expresando sus opiniones, cuando en realidad ha sido el narcisista quien les ha hecho llegar todo eso. De forma que no es que el narcisista quiera siempre ser el centro del universo, que sea una persona egocéntrica, que sea una persona egoísta, que lo es, sino que hace ver como que son los demás los que ponen sus ideas, que son los demás los que ganan, que son los demás los que llevan a cabo lo que se proponen, cuando en realidad quien está detrás de todo eso, quien está manejando todos esos hilos, es el narcisista y es el que está haciendo ver como que él es la persona central de la situación, como que es Pero claro, todo esto llega como en un segundo plano. Son personas que saben actuar de una forma encubierta, es la expresión correcta, por eso los llamamos de esta manera, y saben dar la impresión de que son los otros. De esa forma se garantizan de que no se van a crear rivalidades, que no se van a crear personas que lo enfrenten. Estos narcisistas tienen la fama de personajes callados, pero personajes resolutivos, personajes que obtienen resultados, y esto, por supuesto, el narcisista es capaz de publicitarlo adecuadamente para que llegue a donde él le interese, que llegue a sus jefes, que llegue... Por eso digo que es un falso... o sea, podemos creer que no es egocéntrico, podemos creer que no es egoísta, que es una persona desprendida, y sin embargo es todo lo contrario. Lo que ocurre es que no somos capaces de verlo. Esa es la gran habilidad que tiene este narcisista encubierto, que es muy difícil detectarlo y darse cuenta de lo que ocurre. Otro rasgo típico es la falta de empatía, pero también falta de empatía instrumental. Como digo, es una persona que aparenta ser fría, que aparenta ser distante, y no se va a salir de ese papel, ni siquiera en los momentos en los que interesa utilizar la empatía instrumental, como hace, por ejemplo, el narcisista grandioso. El narcisista grandioso, cuando le interesa, puede ser una persona altruista, puede ser una persona empática, puede ser una persona simpática, es una persona que puede llegar a los demás, pero todo lo va a hacer con herramientas instrumentales. No es que él sea una persona altruista, no es que él sea empático, ni siquiera simpático, sino que se da cuenta, aprende de las otras personas, ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida, igual que ha aprendido a manipular. Para él la empatía no es más que un elemento añadido de manipulación, es otra forma de manipular a las personas. El narcisista aprende que la empatía con la empatía puede controlar a las personas, que puede, resultando empático, es una forma de aproximarse y de que las personas te perciban como alguien próximo a ellos, y sabe utilizar esa empatía. Sin embargo, el narcisista encubierto prescinde de todo eso, porque de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su forma de actuar, eso no es necesario. El narcisista encubierto considera que vale más quedarse distante, vale más no mostrar empatía, vale más que sean los otros quienes se aproximen, él quedarse con esa fama de persona un poco huraña, un poco distante, un poco fría, un poco introvertido, que participa poco. Una persona que es introvertida, que participa poco, normalmente es una persona poco empática, porque son estas personas distantes que resulta difícil que participen en las cosas. Sin embargo, el verdadero engaño es que él desde abajo está manipulando todo. Él es capaz de utilizar la empatía de las otras personas para manipularlas. Sabe también despertar sentimientos, sabe despertar lástima, sabe victimizar a las otras personas, culpabilizar a las otras personas, sabe manejar todos esos resortes, de forma que él en realidad no necesita utilizar la empatía instrumental, la empatía oscura, porque él sabe lograr las cosas de otra manera. Por eso uno de los rasgos más característicos que tiene este tipo de narcisista es que es un narcisista con una empatía ni siquiera instrumental muy baja, ¿no? En cuarto lugar, y este es un rasgo verdaderamente característico de este tipo de narcisista, quizá es el que más lo define, es la forma de actuar o la forma de castigar, diríamos, pasivo-agresiva. Nunca va a ser una persona violenta, nunca va a ser una persona que manipule abiertamente, nunca va a ser una persona que coaccione abiertamente, siempre va a recurrir a unas tácticas pasivo-agresivas. Pasivo-agresivas significa que la persona no las percibe como agresivas, que son unas tácticas que la agresividad va por debajo, que hacen que no se note,
Por ejemplo, una actitud pasivo-agresiva es el silencio, ¿no? El utilizar la ley del hielo, el dejar de hablar a las personas, el actuar, por ejemplo, haciendo correr rumores, pero sin que dé la impresión que salen de los rumores, como diciendo, oye, el otro día oí un comentario, como que no es cosa de ellos, simplemente como que ellos han escuchado eso que decía que tal y que tal y que tal. Y ahí sueltan el rumor y ese rumor empieza a circular y saben a quién se lo hacen ese comentario, saben, buscan esas personas que saben que propagan con facilidad las noticias que les llegan. Entonces hacen ver como que no es su opinión, sino como que es algo que ha ocurrido, algo que alguien le ha comentado, algo que ha llegado a sus oídos, pero ellos crean esa noticia y la hacen circular, una noticia que va a perjudicar a determinada persona que a ellos les interese, que va a causar daño. Esas son las actitudes pasivo-agresivas, que no es un enfrentamiento violento, no es un enfrentamiento cara a cara, no es un ponerme yo en contra de ti, sino que todo lo hago por debajo de forma que vaya deteriorando a la persona que yo quiero perjudicar, que vaya haciendo daño a esa persona. Esto les hace terriblemente dañinos y sobre todo, lo peor de todo es que la víctima no se da cuenta de quién es realmente el responsable de lo que está ocurriendo. Estos rumores que causan tanto daño, estas expresiones, estos malos mensajes que se van mandando, que tienen la finalidad de hacer daño, de hacer sufrir a la otra persona, como se hace de esta manera, uno no se da cuenta de quién es la fuente que está detrás de todo ello. La persona que corre el rumor no va a decir me lo ha dicho tal, porque además ya como dice, como empieza introduciendo la cosa, como he oído tal cosa, ya no parte de mí, sino que es algo que yo he conocido. El que propaga de nuevo el rumor no va a decir la fuente de donde viene, no va a decir es que este ha oído, sino simplemente va a decir lo mismo que digo yo, se oye, se rumorea, se comenta que tal cosa, ¿no? Esto desde luego hace muchísimo daño. Esto destruye las relaciones entre las personas. Muchas veces los rumores que se hacen correr son verdaderamente crueles, relativos a la honorabilidad, a la honradez, a la capacidad de trabajo de las personas. Esto, sobre todo, como digo, este tipo de narcisistas, en el ámbito laboral, desde luego, son terribles porque causan un daño tremendo, destruyen los equipos. Siempre sabéis que el narcisista busca crear la mayor alteración posible, la mayor conflictividad posible, porque sigue la premisa de que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, como él está ahí encubierto, es capaz de sacar beneficio de todo eso. Pero dentro del ámbito familiar también es tremendo porque muchas veces la víctima no sabe lo que está ocurriendo, no comprende lo que está ocurriendo. Muchas veces el narcisista actúa de esta forma con sus familiares, con sus amigos, haciendo correr rumores, haciendo ver que la persona es inestable, que la víctima es inestable, que es una persona que no es digna de confianza. Todo eso simplemente para ir, como se dice en Chile, ir serruchándole el piso, ¿no? Ir disminuyendo sus redes sociales de apoyo, ir alejando a su familia, ir alejando a sus amigos. Hace un trabajo lento, silencioso, callado, de forma que empieza a destruir la honra, la fama de esa persona, sin que siquiera la persona se dé cuenta, pensando que tiene a alguien a su lado que lo apoya, que lo quiere, que lo ama, y en realidad es la persona que en silencio la está destruyendo y la está aislando. Muchas veces la persona la víctima se encuentra con que cuando va a tratar con su propia familia, muchas veces esta familia como que se distancia, como que la rechaza, como que no quiere participar con ella de muchas cosas, y todo esto se debe a maniobras encubiertas que ha hecho este narcisista vulnerable, este narcisista hipersensible, llamemos, ¿no? En quinto lugar, y aquí tenemos que especificar bien o explicar bien este aspecto, son personas altamente sensibles. Eh, Cuando decimos esto, hay que tener mucho cuidado y no confundirlo con las personas genuinamente
altamente sensibles, porque normalmente las personas altamente sensibles son personas en general muy buenas, son personas que tienen una sensibilidad especial y eso las transforma como personas. Sin embargo, el narcisista, cuando decimos que es una persona altamente sensible, queremos decir que precisamente adopta ese papel secundario porque es una persona que puede sufrir mucho por las circunstancias, que es una persona que prefiere protegerse, que es una persona que no quiere entrar en el enfrentamiento diario, que es muy sensible, por ejemplo, a la retroalimentación negativa, a los comentarios de otras personas que van a cubrirse siempre de un manto protector para evitar que rumores, que expresiones de otras personas. Si tú eres una persona de un perfil bajo, es muy difícil que nadie te critique, es muy difícil, como no eres una persona que destaca, normalmente las críticas siempre las reciben las personas que destacan, las personas que llaman la atención, las personas que son arrogantes, por ejemplo. Por eso el narcisista grandioso normalmente puede recibir bastantes críticas porque a pesar de que siempre se ensalza a sí mismo, también en esa confrontación descarada que lleva con otras personas se genera enemigos también. Sin embargo, el narcisista encubierto tiene esa habilidad para no generar enemigos precisamente porque él se considera una persona sensible, porque se considera una persona que le afecta mucho lo que ocurra alrededor. O sea, no adopta esta actitud simplemente porque la encuentre como la mejor para actuar, sino también porque tiene miedo a las consecuencias de enfrentarse con los demás. Si hablamos de cobardía, este sería un tipo de narcisista especialmente cobarde, precisamente por esa sensibilidad que tiene miedo a que le hagan daño, de forma que es un narcisista muy lábil, una persona que cualquier comentario negativo, cualquier cosa que no le funcione, cualquier error que cometa, lo va a vivir de una forma muy intensa. Es un narcisista que tiene una autoestima realmente muy baja, que no tiene ninguna confianza en sí mismo, por eso prefiere parapetarse, prefiere esconderse, prefiere actuar desde la sombra para siempre estar protegido, siempre no exponer su cara, siempre lanzar por delante a otras personas. Es un tipo de narcisista también precisamente por esta sensibilidad que tiene mucha facilidad para utilizar a monos voladores, que prefiere siempre que sean otros los que peleen sus batallas que no hacerlo él mismo, que siempre va a saber manejar los hilos de las personas de forma que todo ocurra sin que su participación se vea, sin que su participación se note. Detrás de todo esto lo que está, como digo, es una alta sensibilidad, pero también una baja autoestima, un miedo al sufrimiento, un miedo al dolor, un miedo al fracaso, un miedo a no triunfar en la vida. Todo esto los hace especialmente peligrosos, porque ya sabéis que las personas más peligrosas son precisamente las personas débiles, son las personas que, mientras que la persona valiente, la persona fuerte, va de cara, se enfrenta de una forma clara con el otro. Sin embargo, el cobarde, el miedoso, el que se siente débil, es la persona más peligrosa porque siempre va a actuar por detrás, siempre va a actuar de una forma encubierta, siempre va a actuar sin que tú te des cuenta de lo que está haciendo, y eso los hace realmente peligrosos. O sea que cuando hablamos aquí de persona altamente sensible, no nos estamos refiriendo al perfil PAS del que hablamos en otros vídeos, en el otro canal, por ejemplo, sino que nos estamos refiriendo concretamente a este perfil bajo que mantiene precisamente por ese miedo al fracaso, esa sensibilidad ante el dolor psicológico también, por no conseguir aquello que quieres. En sexto lugar, se siente la persona, perdón un segundo, vamos a... que tengo que ir corrigiendo ahí a algunos casos que van saliendo por ahí. Bueno, en sexto lugar, lógicamente también por este perfil que vamos definiendo del narcisista encubierto, son personas que se sienten especialmente mal entendidas, mal comprendidas. El narcisista encubierto, precisamente por este perfil que hemos dado de persona muy sensible, de persona que opera desde un plano de oscuridad, desde un... Todo esto lo hace porque él entiende, él cree que los demás no le comprenden, que los demás no lo entienden.
Él tiene una percepción de sí mismo, como todos los narcisistas, como soy especial, soy único en mi tipo, estoy un poco como adelantado a mi tiempo, soy tan especial, tan único, tan diferente a los demás que nadie es capaz de entenderme. Soy tan inteligente que estoy por encima de los demás. Como sabéis, todo esto surge de la infancia, de esa sobreprotección de los padres. Estos son los mensajes que sus padres les fueron lanzando durante mucho tiempo, con ese ámbito, esa burbuja de cristal en la que lo educaron, en donde ese niño siempre se sentía superior a los demás, siempre sus padres hablaban despreciativamente de sus compañeros, siempre sus padres lo ensalzaban a él y le daban méritos sin que se los hubiera ganado, siempre si tenía cualquier dificultad eran sus padres los que se la resolvían, podía conseguir todo aquello que quisiera simplemente con muchas veces solamente pidiéndolo, pero cuando no lo lograba pidiéndolo aprendía rápidamente a manipular para conseguirlo. Sus padres eran especialmente fáciles de manipular por esa predisposición que tenían a darle todo al niño, a ofrecerle todo un mundo para que el niño no sufriera, para que el niño fuera feliz, ¿no? Esos padres que crearon esa burbuja de cristal fueron los que dieron origen a ese narcisismo y son los que hacen que ahora esta persona se sienta como alguien especial, como alguien que es completamente diferente a los demás y que cuando se ve en la confrontación diaria, en el caso del narcisista encubierto, que aparte de eso, como hemos dicho, es un narcisista de baja autoestima y también un narcisista cobarde, busca formas encubiertas para manipular a las otras personas, para conseguir aquello que quiere sin que las personas se den cuenta de que realmente él está manipulando. Es una especie de persona escondida, ¿no? Que se siente diferente, que se siente superior, pero que no se atreve a manifestarlo, y entonces solo lo consigue a través de esas manipulaciones encubiertas, a través de esa actitud pasivo-agresiva, porque ni siquiera se atreve a enfrentarse cara a cara, porque tiene miedo a las consecuencias de lo que pueda pasar. Se siente superior, pero también se siente débil. Y en séptimo lugar, es una persona, por todas las características que hemos visto, que mantiene relaciones muy impersonales y muy difíciles de llevar a cabo. Es una persona con la que es difícil tratar, es una persona precisamente por esa hermeticidad que tiene, por ese silencio emocional que tiene, esa carencia emocional, esa falta de empatía, ese distanciamiento, ese egocentrismo distante que tiene. Todo esto hace que sea un personaje muy difícil de tratar, una persona que uno nunca sabe, una expresión típica de Galicia, uno nunca sabe si va o si viene, nunca sabe si sube o si baja. Es una persona que realmente no expresa ninguna emocionalidad, pero sí que tiene esa habilidad para no enfrentarse, para no meterse en conflictos, para saber manejar las cosas desde fuera. Es el típico que tira la piedra y esconde la mano, que sabe hacer que las cosas ocurran sin intervenir él directamente y sin él implicarse en las cosas, siempre manipulando los hilos de las otras personas. Esto hace que cuando tratamos o cuando nos esforzamos por tratar con ellos, nos encontremos con personas que realmente son complicadas de tratar con ellos. Muchos, por ejemplo, son personas trabajólicas, son personas muy esforzadas en el trabajo porque aparte esa debilidad les hace centrarse en algunos de los aspectos concretos de su vida para tratar de distanciarse de los otros más. En muchas ocasiones son personas que destacan en conocimientos tecnológicos, son personas que manejan muy bien o pueden manejar en algunos momentos muy bien las redes sociales, son personas que crean un pequeño círculo de amigos. Normalmente esto en el ambiente laboral, por ejemplo, se ve que crean un pequeño círculo de amigos fieles a los que manejan, que después van a utilizar como monos voladores, que van a saber lanzarlos para que consigan aquellos objetivos que ellos tienen, que hacen esfuerzos para reducir las relaciones sociales, las relaciones humanas más de una forma más amplia, que son personas que realmente se hacen complicadas de entender y de manejar.
Como digo, este perfil de narcisista es un perfil de narcisista muy oscuro, es un perfil de narcisista que cuesta mucho identificar por estas características que hemos ido viendo. Son personas difíciles de manejar, son personas muy impersonales que uno no puede decir que precisamente porque se mantienen ocultos, porque no quieren destacar, es muy difícil definirlos cómo son como personas, definir cuáles son sus rasgos, porque ya digo que mantienen todo oscuro, que mantienen todo en un perfil bajo, que solo dejan ver aquella información que ellos quieren. Esto los hace unas personas, ya digo, oscuras, difíciles y muy complicadas, ¿no? Que se sienten, ellos personalmente se sienten como personas incomprendidas, como personas que los demás no son capaces de entenderlos, que no son capaces de darse cuenta de su superioridad. No es como el narcisista grandioso, que él entiende que todos los demás lo ven como superior, ¿no? El narcisista encubierto se ve más bien como una persona mal entendida, mal comprendida y que los demás no son capaces de darse cuenta de su dimensión, de su magnitud. En quinto lugar, como decía, son personas altamente sensibles, son personas que sufren mucho por la relación con las otras personas, por eso precisamente han adoptado esta postura de encubierto. No estoy diciendo que sean personas de alta sensibilidad, sino que son personas muy sensibles cualquier feedback, cualquier retroalimentación negativa, cualquier opinión negativa que reciben, la sufren con mucha crudeza. Cuando no consiguen sus objetivos, no consiguen aquello que pretenden o simplemente fracasan sus proyectos, son personas que lo sufren muy intensamente. Ese sufrimiento después lo van a transformar en odio y en mayor manipulación, en mayor grado de perversión y de daño que causan a los demás. Utilizan un tipo de agresividad pasiva, de forma que no se note esa agresividad, es una agresividad que te llega de forma indirecta. Tienen una falta de empatía total y absoluta, son personas frías, personas distantes, que no se comunican. No es como el narcisista grandioso, que sí utiliza esa empatía oscura, la empatía instrumental. En el caso de este tipo de narcisista no ocurre así. Tienen un egocentrismo distante que es difícil de apreciar precisamente porque no quieren ellos dar esa impresión de que todo esté alrededor de ellos, de que ellos son el centro de todo. Al contrario, es lo que quieren es siempre quedar en un segundo plano. De esa forma es difícil ver que realmente todo lo que ocurre muchas veces es causado por el propio narcisista, precisamente por ese egocentrismo enorme que tiene, pero que las personas no son capaces de apreciarlos. No es comparando también con el narcisista grandioso se le ve que es egocéntrico, que siempre él es el centro del universo, que siempre todo tiene que girar en torno a él. En el caso del narcisista encubierto no es así. Es muy difícil darse cuenta de que realmente todo lo que ocurre es por decisión o por deseo del narcisista. Y en primer lugar, o la primera razón que habíamos dicho, precisamente por todo esto que hablamos, él tiene una presunción de superioridad callada. Esa superioridad la lleva él en su conciencia, trata de hacer la realidad, pero de una forma oculta, de una forma que la gente no se dé cuenta de que él es el que maneja los hilos. Por hacer una comparación sencilla, este tipo de narcisistas son perfectos políticos de estos de segundo plano, estos políticos que se quedan en la sombra, pero que en realidad son los que manejan los hilos. Este director de un grupo religioso que también permanece en segundo plano, que a lo mejor no llega a un nivel muy alto en la jerarquía de esa iglesia o de ese grupo de religiosos, pero sin embargo sí sabe manejar bien la situación. Estas personas que en el mundo laboral ocupan puestos de segunda línea, pero puestos muy importantes. Siempre este tipo de narcisista evita estar en los primeros puestos, en los puestos más destacados, precisamente porque esos puestos, ese destacar, tiene mucha visibilidad y él trata de que no sea así, trata de ocultar. Es una persona que prefiere manejar los hilos desde atrás que no dar la cara, ya decimos, por esta inseguridad enorme que tiene, por esta falta de autoestima, por esta cobardía que tiene, pero precisamente el que sea inseguro, el que sea débil, el que sea cobarde, es lo que lo hace realmente tan peligroso en la relación con todas las personas.
Bueno, amigos, este es más o menos el perfil de este narcisista encubierto, esta diferencia que tiene muy clara con el narcisista grandioso. Como digo, esta es la clasificación más conocida que se suele hacer sobre narcisismo. Hay otras muchas clasificaciones. Hemos visto ya en otras ocasiones también otro tipo de clasificaciones, pero quizás esta es la más importante. Vamos a pasar ahora ya al chat. Vamos a ver por aquí. Cecilia Pérez, buenas noches desde Nueva Jersey, USA. Juan Rivera, hola, buenas noches desde Jalisco, México. Andrea Colman, hola, de Uruguay. Claudia Mónica, soy sobreviviente de una madre y familia narcisista y sin marcha atrás como narcisista y sin marcha atrás como narcisista es la muerte en vida. Gloria Márquez, buenas noches, saludos desde California. Misca, lo peor que le puede pasar a uno, el encubierto son horribles. Efectivamente, el problema, como digo, el encubierto es que uno no se da cuenta de que se está relacionando con un narcisista, cuesta percibirlo como tal persona. Muchas veces eso nos parece una persona callada, una persona silenciosa, una persona introvertida, y realmente ese es el gran peligro, que nos confiamos con ese tipo de personas, parecen quizá mosquitas muertas y sin embargo tienen un poder enorme en sus manos a través de esa forma que saben de manipular, de manejar los hilos desde abajo, de controlar las situaciones. Pesaida Moreta, buenas noches, doctor. Miska, yo me fui de su lado sin saber que era narcisista, no conocía bien esas características, casi me acaba, pero aquí voy adelante, muy encubierto, ya es una persona mayor. Bueno, efectivamente, muchas personas a veces rompen las relaciones con este narcisista precisamente por esa frialdad, esa distancia, porque no se sienten felices, porque se dan cuenta de que algo no está funcionando en la relación, pero en realidad no son capaces de llegar a darse cuenta de que estuvieron conviviendo con un narcisista, solo percibieron los daños que sufrían al tener esa relación, pero no fueron capaces de darse cuenta precisamente que estaban tratando con un narcisista. Hilda Kitty Van Border, buenas noches. Daniele Grande, buenas noches. Saludos desde Colombia. ¿Sobre qué está hablando por acá? ¿Cómo identificar a un narcisista encubierto? Sergi García Pujadas, el narcisista encubierto no sería el psicópata per se. No, el psicópata es diferente. Como hemos comentado en muchas ocasiones, la psicopatía es un problema con el que se nace, mientras que el narcisismo es un problema que se adquiere en la infancia. Lo que ocurre es que los narcisistas, perdón, los psicópatas, por su propia naturaleza, por su propia forma de ser, son personas que tienden a ser narcisistas, precisamente porque ellos se sienten superiores a los demás, porque tienen una frialdad emocional absoluta, porque se sienten que pueden controlar a las otras personas, no tienen ninguna dificultad para hacer daño a nadie porque no tienen límites morales ni límites emocionales de ningún tipo. Si una persona normal tratara de hacer daño, de hacer sufrir, sufriría el mismo también porque tiene sensibilidad. Sin embargo, el psicópata no tiene esa sensibilidad. Eso es lo que hace tan peligrosos a los narcisistas, que a su vez son psicópatas, ¿no? Son personas que tienen un grado de crueldad muy superior a cualquier otro tipo de narcisista. Esteban Santander dice, creo que tengo rasgos de narcisista. Joana Rocha, un narcisista puede sentirse atraído por otro narcisista. No suele ocurrir porque los narcisistas, por lógica, buscan exclusividad, buscan ser los únicos, buscan controlar a todo el mundo, y cuando se encuentran con otro narcisista se van a encontrar con otra persona que quiere lo mismo, que quiere controlar a todos, que quiere sentirse único, y eso, claro, es incompatible. He dicho en otras ocasiones que los narcisistas solo se unen cuando tienen un objetivo común de luchar contra alguien, de conseguir algo en común. Si no, es difícil que se junten. Joana Rocha, un narcisista hombre puede sentirse atraído y formar una familia con una mujer narcisista que salga de esa relación y que salgan de esa relación hijos de narcisistas.
Los hijos de narcisistas no suelen ser narcisistas o no son narcisistas porque no se da ese ambiente. Para que haya un niño que sea narcisista hace falta que haya un ambiente de sobreprotección, de exclusividad de ese niño, y eso normalmente en el caso de los hijos de los padres narcisistas no ocurren, porque para los padres narcisistas lo único importante son ellos mismos y no sus hijos, de forma que es difícil que de ese tipo de relación vaya a salir un hijo narcisista. Otra cosa es que los hijos, como conviven con estos personajes tóxicos, que adopten algún tipo, que aprendan algún tipo de conductas de estos personajes y que después arrastren a su edad adulta, ¿no? Cuando un niño ve que para lograr las cosas hay que manipular, cuando ve que sus padres o su padre o su madre lo hacen de esa manera, es fácil que aprenda él también a comportarse de esa manera. Pero hay una diferencia muy importante, y es que en el caso de el niño que ha adoptado ese tipo de hábitos, de formas de comportarse, ese niño en realidad no es narcisista, con lo cual va a tener bastante más fácil el poder superar esa situación. No tiene esa idea de superioridad, esa idea de estar por encima de los demás, esa idea de exclusividad que tiene el narcisista, esa arrogancia, carece de eso. Lo único que es una persona que ha aprendido a relacionarse por medio de la manipulación, de forma que esa persona es una persona que puede tener una solución mucho más fácil, que puede solucionar mucho más fácil sus problemas, a diferencia del narcisista, que lo va a tener realmente muy complicado. María del Carmen Herrera Peña, hola. Ángeles López, tiene muchas máscaras, efectivamente. Ángeles López, ¿se les puede decir que son narcisistas si lo entienden? No, no lo entienden. Ellos se sienten personas que están por encima de los demás, ¿no? Que son superiores, que son más inteligentes, que son más listos. Entonces el hecho de que tú les digas que son narcisistas, ellos simplemente lo entienden como un calificativo que tú les pones porque no eres capaz de comprender esa superioridad que ellos tienen, esa posición que ellos tienen por encima de los demás. Olga Mar, saludos. Vintage 0, CO2. Conozco un artista que un día echó veneno al zumo, lo metió en el refrigerador y luego echó la culpa a la hija de su pareja. Miska, ellos no admiten que son narcisistas, se pierde el tiempo y la energía en decirles nada, efectivamente. Vintage CO2, muchas gracias por sus grandes programas, nos enseñan mucho. José Olivares, Salón, Salón, Maestro Antonio y Sobrevivientes del Narciso, gracias José. Me enteré con quién estuve viviendo gracias a su información, muchas gracias a ti. Misca, son un desastre los encubiertos, lo peor que pude toparme en la vida. Anita Barriga, hola, saludos desde Chile. Bueno, hablando de... Bueno, hablando de narcisista encubierto, recordaros que tenemos nuestro libro del narcisista encubierto, que lo podéis encontrar en Amazon, la plataforma Amazon. Ya sabéis que en México, en Estados Unidos y en Europa y en Canadá se puede conseguir los libros en papel, en físico. Las demás personas podéis acceder a ellos en libro digital. Podéis encontrarlos buscando arriba, poniendo en el buscador Antonio de Vicente, y ahí os lleva a todos los libros. Vamos a aprovechar un poquitín para enseñar Deja de sufrir, que hablamos sobre ese sufrimiento vital, La madre del narcisista. Voy a solamente a citarlos: Dependencia emocional. El hijo del narcisista es un libro complementario al libro de La madre narcisista. Cómo reconocer a un narcisista, donde también hablamos de los diferentes tipos de narcisistas. Toma las riendas de tu corazón, que es una especie de manual de técnicas de control emocional para poder enfrentarnos. Contacto cero, la clave para romper definitivamente con el narcisista. La técnica de la piedra gris, de la que hablamos creo que fue el viernes pasado. Cómo se lo explico al corazón, donde hablamos de cómo superar, cómo poder reconstruir tu vida después de la experiencia con el narcisista.
Mi última novela, o mi primera novela también, la última que he escrito, De los cielos al infierno, Mi vida con un narcisista, es una historia de ficción en donde he tratado de recopilar la experiencia de todos estos años hablando de los narcisistas, y Picasso, el gran narcisista, donde hablamos de este magnífico, increíble pintor que revolucionó la pintura del siglo XX, que en realidad fue un gran narcisista. Aquí contamos un poco todas sus vivencias, sus historias, con las múltiples relaciones que tuvo. En este caso citamos en extensión 8 relaciones, las 8 más importantes que tuvo en su vida, y explicamos un poco por qué decimos que es un personaje narcisista, o por qué en realidad tuvo esos comportamientos tan bochornosos, tan deplorables como los que tuvo en su vida, no solo con sus parejas, sino también con sus amigos, con su familia. Varios de ellos se suicidaron, tuvieron que ingresarse en psiquiátricos, todo por la relación que mantuvieron con Pablo Picasso. Eh, Anita Barriga, hola, saludos desde Chile. José Olivares, en versus narcisista encubierto versus narcisista grandioso, ¿quién ganaría? Bueno, son diferentes, pero no creo que llegaran a enfrentarse, porque no entrarían, no se encontrarían en un mismo sitio, ya digo, porque dos narcisistas no suelen confrontar. En cuanto un narcisista se da cuenta de que hay otro narcisista, pues busca otro tipo de ambiente, otro tipo de rival, ¿no? Siempre los narcisistas buscan lo más fácil. Jennifer Valentín, saludos desde Ontario, Nueva York. Los narcisistas son mentirosos, por supuesto que sí, son muy mentirosos, todos son mentiras de lo que dicen. Hablando de las mentiras de los narcisistas, ya había comentado el otro día de que tenéis en mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. Simplemente con que pongáis en el buscador Antonio de Vicente Plus os lleva a ese canal. Hemos subido un vídeo nuevo con una estética diferente, una forma, para mí al menos, de hacer los vídeos completamente distinta, que trata precisamente de el secreto para enfrentar a los narcisistas, que es darse cuenta de que realmente son grandes mentirosos. Esa es la clave. Bueno, ahí lo explicamos en profundidad. Por si tenéis interés en verlo, sabed que en mi segundo canal, Antonio de Vicente Plus, hemos subido este vídeo, que ya digo que es un vídeo diferente. Es una forma que hemos hecho como prueba para ver qué tal funciona, y ya digo que, a ver, lo veis y después me dais vuestra opinión. Eh, Todos los narcisos son antisociales. Bueno, antisociales, yo no diría antisocial, porque el narcisista la mayoría de las veces son narcisistas integrados en la sociedad, son narcisistas que pasan desapercibidos. Entonces, desde ese punto de vista, yo no hablaría de personas antisociales, ¿no? Son antisociales por las consecuencias de sus conductas, pero es difícil a veces percibir que se está relacionando con una persona narcisista. Y aparte, el narcisista siempre mantiene una imagen pública normalmente muy buena, ¿no? Es difícil decir que un narcisista es antisocial, ¿no? Anita Barriga, lo peor, tener un hijo narcisista. Tengo un primo que tiene a mi tía en la quiebra y ahora ella no puede darle dinero, y está la mayor parte la trata mal, ella en depresión. Sí, la verdad es que muchas veces eso, el ir consintiendo, el ir permitiendo a los hijos que vayan tomando el poder de la situación, que hagan lo que quieran, que sean caprichosos, al final tiene estas consecuencias, ¿no? José Olivares, en mi caso, mi narciso me hace muchas preguntas como si con eso me dominara. ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, no responderle, pero sobre todo cuando uno trata con una persona narcisista, lo mejor que puede hacer es alejarse de esa persona, ¿no? Es el mejor. Milagros Cene, buenas noches. Los peores son los encubiertos, que destruyen, engañan. ¿Cómo pueden ser tan fríos? No les importa nada. José Olivares, Adolf Hitler era narcisista. Tengo entendido que su perro y los niños sí lo querían. Bueno, muchas personas quieren a los narcisistas, ¿no? Porque los narcisistas saben
conseguir muchas veces dar una imagen, normalmente proyectan una imagen muy buena de cara a los demás y muchas veces hay personas que de verdad quieren a los narcisistas porque no son capaces de darse cuenta de esa otra cara, ¿no? Siempre comentamos que los narcisistas tienen dos caras, una cara pública que proyecta con muy buen aspecto, con muy buena imagen, mientras tienen otra cara encubierta que es la cara cruel, ¿no? Ángeles López también se hace un narcisista por tratarlo muy mal de niño. No, normalmente cuando un niño tiene carencias emocionales, tiene maltrato en la infancia, normalmente lo que suele dar lugar es a un sociópata, a una persona que esto, bueno, fue muy estudiado, es una cuestión técnica, ¿no? Pero fue muy estudiado en la Universidad de Ámsterdam, donde se hicieron muchos experimentos al respecto y se definieron ese tipo de perfiles que son distintos, ¿no? Del sociópata. Esto lo explicamos en el libro Cómo reconocer a un narcisista. Ahí explicamos, en este libro, Cómo reconocer a un narcisista, ahí explicamos muy bien la diferencia entre psicópata, sociópata, narcisista, cómo es el origen de cada uno de ellos. Entonces, el perfil de un narcisista es diferente del de un sociópata y normalmente cuando existe este tipo de carencias, cuando por ejemplo un niño se cría en la calle, cuando un niño es maltratado de crío, normalmente lo que ocurre es que desarrolla en primer lugar una ira, un odio hacia el mundo porque lo ha maltratado. Él entiende que ha sido el mundo, la sociedad, lo que lo ha maltratado. Después también aprende unos códigos erróneos, por ejemplo, los niños que se crían en la calle, que aprenden la ley del más fuerte, ¿no? De que siempre tienes que ser una persona valiente, una persona arrogante, una persona incluso ofensiva con los demás para imponer tu ley, o simplemente para que los demás no abusen de ti, ¿no? Tienes que ser una persona descarada, que enfrente las situaciones con valor. Eso crea un personaje determinado, ¿no? Que se da mucho en los ambientes de la delincuencia, esta ley de la calle, ¿no? Y esto precisamente es lo que da lugar al sociópata, pero es completamente distinto de lo que es el narcisista. Por eso digo que normalmente cuando son niños que han tenido carencias emocionales en la infancia, normalmente da lugar al sociópata, mientras que cuando ha sido un niño que ha sido sobreprotegido, que sus padres le han dado todo, que lo han metido en una burbuja de cristal, que siempre han estado comparándolo de una forma exageradamente positiva, siempre los demás son los malos, si tiene algún problema en el colegio es por culpa de los profesores o por culpa de sus compañeros, si hace alguna cosa mal son los otros los responsables de todo lo que ha hecho mal. Entonces eso crea una mentalidad muy particular y muy especial que es la mentalidad del narcisista, que ya digo que es muy diferente de la mentalidad o de la forma de comportarse de un sociópata, ¿no? Don Juan o de Juan, ¿por qué la mayoría de la gente es el narcisista y parece que les gusta? No entiendo por qué la mayoría de la gente es el narcisista. No entiendo la pregunta. Milagro Cene no le gusta que le investiguen su vida, esconde muchos secretos y siempre andan como callados. Efectivamente, eso es así. Es una persona que, como digo, mantiene un perfil oculto, un perfil oscuro, silencioso. Pepe Valdivieso, cuídate de las aguas mansas que las bravas me cuido yo. Efectivamente, muy bien traído. ¿Quiénes son en proporción más narcisistas, hombres o mujeres? Bueno, en principio son más narcisistas los hombres, pero también por aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que influye en el machismo o sea, perdón, en el narcisismo es el machismo. El machismo cuando se educa a los niños en un ambiente machista, por ejemplo, en un ambiente misógino, en un ambiente de cierta superioridad, es algo que es el machismo, tiene muchas similitudes con el narcisismo, ¿no? Quizá el narcisismo es más cruel, por supuesto, que el machismo, pero sí tienen, eso hace que en general haya una cierta preponderancia de los hombres sobre las mujeres, pero cada día esa preponderancia, en la medida en que el machismo está en retroceso, de que los patrones culturales de la mujer van cambiando, la mujer cada vez tiene más protagonismo en la sociedad, cada vez se está igualando más el número o se está aproximando el número de mujeres narcisistas con el número de hombres narcisistas.
¿Y por qué todos los narcisistas, dice de Juan, dicen siempre que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy muy guapo, yo tengo coche, yo tengo... Bueno, porque quieren presumir de lo que tienen. Esto es más propio de los narcisistas grandiosos, como digo, ¿no? El narcisista le gusta presumir de aquellas cosas que tiene y quiere que todo el mundo se entere. Por eso suelen hacer mucho alarde de las cosas que tienen. Milagros Cenes son extraños, tienden a cosas oscuras con mucha pornografía y siempre decía que le gustaban las muchachas y me ponía de vieja. De Juan Pablo Picasso de Málaga, efectivamente. Milagros Cene, muy bueno su programa. Desde que veo su programa descubrí que era encubierto, aparentaba otra cosa y al final era una persona oscura porque engañaban. Miska, en esos libros, fuera de explicar lo que es el personaje, menciona qué procesos debe uno realizar o definitivamente prefiere usted una psicoterapia para sanar a una víctima de narcisismo. Bueno, los libros no son una terapia, los libros son divulgación e información. Si una persona es víctima de un narcisista, pues lo lógico es que acuda a un psicólogo para recibir psicoterapia, ¿no? Ya digo, los libros no son tratamientos de terapia, son libros explicativos. Aquí, por ejemplo, cómo reconocer a un narcisista, pues se explica las características, los síntomas. eh, Por supuesto, por ejemplo, en el mismo tema, si el libro ¿Cómo se lo explico al corazón? Pues aquí hay consejos, hay indicaciones, hay pasos para poder superar la situación con un narcisista, poder reconstruir tu vida, pero si una persona tiene un problema grave que le dificulta que pueda ir siguiendo esas indicaciones paso a paso, pues lógicamente debe recurrir a una terapia personal que le ayude directamente a poder solucionar ese problema en concreto. Bueno amigos, vamos terminando, vamos a leer los últimos comentarios. Como digo, ahora ya ando yo más ajustado de tiempo, ya entramos en horario normal, ya se ha acabado el verano y tenemos que empezar a centrarnos en todos los asuntos que tenemos, con lo cual el directo ya lo tenemos que reducir a lo antiguo que era una hora, ya nos hemos excedido un poco. Dracker Bullet dice Antonio Vicente, existen los narcisistas que son fieles sentimentalmente, es decir, aquellos que se engrandecen por su moralidad superior. No, no existen, porque eso sería contrario a lo que es el narcisista. El narcisista considera que él no tiene que sujetarse a esas cosas, no ama a las personas, no tiene el concepto de fidelidad como puede tener una persona que se entrega a otra persona, ¿no? En Miska, mi narcisista sí se topó con otro narcisista después de salir de mi vida, ganó, él casi la mata, él quien jamás fue violento físico conmigo. Bueno, cuando dos narcisistas se encuentran puede ocurrir que choquen, ¿no? Que los dos quieran. ¿Y por qué un narcisista con diferente hablan de distinto, con un pobre hablando de una manera y con una persona que tiene dinero hablando de otra manera? Bueno, porque normalmente el narcisista se siente superior al pobre y sin embargo quiere imitar al rico. Entonces, por supuesto, se va a comportar de diferente manera con uno que con otro. Milagrocene a mí me engañó tanto que no puedo creer que me descartó y no lo puedo creer. Patricio TT, milagro, lo mejor que te pudo pasar es que te descarte. Lucy Vega Leonel, lo más horrible es que quieren tener presas siempre cerca, diciendo cosas que duelen, hiriendo, con su actitud cada día. Efectivamente, Milagros Cene, lo peor que pude hacer es no alejarme a tiempo, me destruyó mi mente, como he sufrido, es muy fuerte, parece como que pasó un torbellino. Efectivamente, José Olivares vio a México. José Olivares siempre dice, pregunta, ¿el narcisista puede evolucionar a psicópata y cuál sería esa frontera? No, no puede porque, como digo, el narcisismo es una cuestión aprendida, mientras que la psicopatía es algo que uno nace con ello. Uno no es psicópata por ninguna circunstancia del ambiente ni de nada, simplemente se nace con la psicopatía. De hecho, se ha observado psicopatía en niños de 3 meses, de 6 meses, de 10 meses, ya se aprecian rasgos de psicopatía que los hacen diferentes completamente al resto de los niños. Angélica Lucía, muchas gracias por compartir sus conocimientos.
José Olivares, los PAS somos presa favorita de los narcisistas. Sí, efectivamente, el PAS, precisamente por esa sensibilidad especial que tiene, es una persona que es fácilmente víctima sobre todo cuando los PAS son personas muy empáticas, ¿no? Que suele ocurrir así. Bueno amigos, muchas gracias a todos. Recordad que tenemos los libros en la plataforma Amazon, los podéis encontrar poniendo en el buscador Antonio de Vicente. Como digo, ahora mismo ya son 12 libros, en pocos días va a salir el siguiente libro que se titula La conducta sexual de los narcisistas, en donde explicamos todo la función, la importancia que tiene el sexo en la vida de los narcisistas, cómo lo utilizan para sus propios fines, cómo tienen una forma de utilizarlo en la época de enamoramiento, en la que se transforman, suele normalmente en grandes amantes, y cómo después van cambiando la forma en la que utilizan el sexo, cómo lo van transformando en un elemento de poder, de manipulación, de control de la otra persona, cómo dependiendo un poco de cada fase, cómo en la fase de descarte utilizan el sexo o la ausencia del sexo como una forma de desprecio, de destruir aún más a la víctima. Entramos en los entresijos de todas estas cosas y lo explicamos en detalle. Este libro va a estar a la venta, yo calculo que en unos 15 días aproximadamente, ya está casi listo para ser publicado. Así que bueno amigos, muchas gracias a todos, espero que empecemos la semana con buen pie, que tengamos una semana muy buena para todos y ya estamos próximos unos a llegar al otoño, otros a llegar a la primavera, pero bueno, lo importante es ir disfrutando cada día de lo que nos toca, ya sea otoño, primavera, problemas, soluciones, lo que sea. Hay que tratar de ir viviendo cada día en detalle, disfrutando de cada día y pasándolo lo mejor posible. Muchas gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo miércoles.